saludar también a Jaime Hernández, al maestro Jaime Hernández, que ya llegó para hablar sin censura. El maestro Paco Cruz, 47 años en el periodismo, décadas también de Jaime como corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, también acá en Estados Unidos. El maestro Jaime Hernández sabe de estos temas y fundador y conductor, el caso de Jaime, de su espacio en YouTube que merece todo el respaldo con los likes, con los superchats, con las suscripciones, en No Apto para Cínicos, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Hay que respaldar estos esfuerzos, mi querido Jaime. Ya arrancamos con los temas. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días, queridos amigos. Buen día al maestro Paco Cruz. Buen día. Te veo que estás abrigado, querido Vicente. Hace frío, los pingüinos ya los veo, andan por ahí. Fíjate que estaba escuchando a Héctor Vasconcelos y la reacción de Christopher Landó, y mi reacción es, pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve Christopher Landó a criticar la defensa o el rechazo, la condena de México contra el bloqueo medieval que mantiene Estados Unidos contra Cuba durante ya tantos años? ¿Sabes? Esta política, y digo, por cómo se atreve Christopher Landó cuando Estados Unidos es una nación que, sin importarle nada, no solamente decide sanciones contra quien se le pegue la gana, y no solamente eso, congela bienes en el extranjero, cuentas bancarias. ¿A cuántos países no ha congelado bienes? A Rusia, a Venezuela, a Cuba. Ha condenado a la población civil de Cuba realmente a un aislamiento brutal, insisto, un bloqueo medieval. Y lo increíble del caso es la forma tan insultante como defiende él. Dice que Cuba expropió bienes a ciudadanos de Estados Unidos. Pues claro, ahora son ciudadanos de Estados Unidos, los descendientes. Pero, ¿sabes cuál es el problema de Christopher Landó? Y no solamente porque no quiero personalizar, que es un ceporro, pues sí, Christopher Landó es un ceporro, pero yo creo que aquí lo que hace Christopher Landó es adecuar su lenguaje, adecuar todo lo que dice a lo que se dice en la nueva era Trump. La nueva era Trump está llena de disparates, locuras, ocurrencias en materia de política exterior. Y ciertamente, y aquí cabría ciertamente que analizar en qué sentido sí cabría la crítica de Christopher Landó. Ciertamente la política de Estados Unidos tiene razón en un sentido. El gobierno de Fidel Castro y luego de su hermano Raúl Castro no aprovecharon la oportunidad para trabajar a favor de la autorreducción de su propio poder y buscar un régimen más abierto, más democrático. Pero, y es un gran pero, el problema del régimen o del gobierno de Cuba es que siempre tuvieron la pata de la bota estadounidense en el cogote. Siempre. Si Estados Unidos no hubiera obligado a Cuba a encastillarse, a atrincherarse, para defenderse, el capítulo de Bahía de Cochinos, los numerosos intentos por asesinar a Fidel Castro, si no hubieran cometido tantas estupideces, tantos errores, otro gallo hubiera cantado en el caso de Cuba. Quizá estaríamos hablando de un proceso de democratización en Cuba mucho más normal. Pero Estados Unidos se empeñó a echar a perder todo intento de democratizar. ¿Por qué? Porque siempre los estuvo arrinconados. Y es lo mismo exactamente que lo que está ocurriendo en Venezuela. Uno no puede estar al 100% de acuerdo con Nicolás Maduro, pero una cosa es segura, la forma en que Estados Unidos está arrinconando a Nicolás Maduro, obligándolo a trincherarse, no es la solución. Yo recuerdo más de una vez en audiencias en el Senado, cómo altos funcionarios del Departamento de Estado, como Roberta Jacobson, que fue subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, advirtieron, si Estados Unidos sigue arrinconando al gobierno de Venezuela, lo que vamos a conseguir es un efecto contrario, un efecto boomerang, que toda la gente cierre filas con Nicolás Maduro y nunca vamos a facilitar un proceso de democratización. Pues ahí lo tienen.
Estados Unidos, con esta estúpida política de asedio, bombardeando de manera estúpida, de verdad, con tanta locuacidad, asesinando, impulsando ejecuciones extrajudiciales contra lanchas rápidas que no nos consta que todos hayan sido narcotraficantes, es una locura. Donald Trump ha llegado con una política que no tiene dirección, es una política errabunda, es sin norte, que va zigzagueando, que va de la amenaza a la reconciliación. Lo vimos ayer con China, después de ese encuentro con Xi Jinping, dice: he reunido con Xi Jinping y me dijo Xi Jinping que está asombrado por la forma en que llevo el gobierno de mi país. Yo definiría, en una escala del 1 al 10, diría que mi encuentro con Xi Jinping se llevó un 12. Así calificó, cuando no queda muy claro qué es lo que va a ocurrir, si acaso China va a ceder a todas las exigencias de Estados Unidos. Es este tono triunfalista, es este discurso de que nos importa un carajo lo que piense el mundo, nosotros vamos a imponer nuestra política. Es esta suerte de solipsismo, solipsismo, que van como burritos, ¿no? Con orejeras, ¿no? Son incapaces de ver y escuchar al mundo entero. Eso es lo que pasa con la política exterior de Estados Unidos. Y Christopher Landó, por hacer seguidismo, porque el señor Christopher Landó, si algo se caracteriza, es porque no tiene ideas propias y no tiene tampoco la capacidad para ponerse de frente ante un Donald Trump, sino que se convierte en un simple porrista. Pues ahí tenemos las consecuencias. Yo creo que es injusta la manera en que Estados Unidos ha tratado a Cuba, le ha impuesto un asedio, un embargo, que ha sometido a todo un pueblo, a un embargo, a un bloqueo medieval. Si uno escucha los testimonios de gente que, fíjate, yo he invitado a amigos cubanos a compartir en Año Nuevo, en Navidades, los he compartido aquí a mi casa, a la cena de Navidad, pero si uno escucha los testimonios de esta gente, fíjate, tengo una amiga de ya mayor, ama profundamente a su país, no te imaginas lo que ama a Cuba, pero, y te dice, mira, hay veces que les dan una libreta para repartirles alimento, no alcanza, no tienen para carne, nos dan esto y esto y es lo mínimo, ¿no? Porque entienden que el gobierno está realmente limitado, ¿no? En sus recursos. Y sin embargo, ahí siguen. Vienen, pero regresan a su país porque es su patria. Quieren mucho a su país. Otros no. Otros han decidido desertar de su país, decir, no, no puedo seguir sufriendo, tengo derecho a un futuro mejor. El éxodo cubano que vive en México, que vive en Estados Unidos, que vive en España, dan constancia de ello. Pero Estados Unidos no ha modificado su política a pesar de que durante la presidencia de Barack Obama, cuando acude a una cumbre de las Américas, todos los jefes de gobierno y de Estado le dijeron a Barack Obama, el propósito de Estados Unidos con este bloqueo hacia Cuba era aislar a Cuba. Y el problema es que no se ha aislado a Cuba, el problema es que ustedes se han aislado a sí mismos. A raíz de esta declaración, Barack Obama decidió abrir un proceso de reconciliación con Cuba, un deshielo de las relaciones. Se produjeron numerosas negociaciones. Se acordarán de la intervención del Papa Francisco, que tuvo una participación bastante activa en este proceso. Y gracias a Francisco, gracias al gobierno de México y gracias a Barack Obama se inició un proceso de deshielo en las relaciones. Se reabrió la embajada de Cuba en Washington, algo histórico. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Tras el retorno al poder, tras la llegada, mejor dicho, porque fue la primera vez que Trump llegó al poder, congeló y dio marcha atrás esta política de reconciliación, porque no quería que su base conservadora, que encabezan traidores como Marco Rubio, gentes como Bob Menéndez, todos estos descendientes de cubanos que han traicionado a sus ancestros,
insistiendo en que Cuba es un país comunista que no merece la pena, que hay que dejarlos morir. Gracias a estos traidores, Cuba sigue en la situación tan penosa en la que se vive hoy. Y yo creo que Héctor Vasconcelos hizo muy bien en alzar la voz en defensa o contra este bloqueo, pero ¿sabes qué otra cosa me llamó mucho la atención? Ayer cuando estaba haciendo zapping de los noticiarios, adivina que el canal que dijo que Cuba seguía manteniendo un régimen y que Estados Unidos y que había tenido un encontronazo con México por defender a ese país, el señor Javier Alatorre en Hechos de Azteca. No, 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 no. Lo Estamos estoy viviendo. leyendo, lo estoy leyendo en redes sociales, Jaime. ¿Eh? Para que veas. En respuesta a lo que puso Christopher Landó, dice: México es el cuarto socio comercial de Cuba después de China, España y Rusia. La dictadura cubana tiene intercambios con más de 140 países. La miseria de los cubanos es responsabilidad del régimen. No, pues los aliados de derecha en nuestro país también, ¿no? Así Bien lo es. decías. Oigan, Así. y hablando de derechas, el PAN, el PAN abre la puerta al regreso de Felipe Calderón a la política. Prepárense. La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, reveló que el expresidente Felipe Calderón podría regresar a la vida política con la intención de ayudar al país. Durante una conferencia de prensa, la dirigente panista aseguró que ha mantenido conversaciones con el exmandatario y destacó que dentro del partido añoran su forma de gobierno. Ahí te la dejo de tarea, mi querido Paco. No, pues claro que sí, Vicente. ¿Cuántos se robaron? Nadie les decía nada. ¿Cuánta gente mataron impunemente? Aquí lo hemos dicho, no, no al azar, Vicente. En su momento lo documenté y valga la cacofonía, con documentos de Hacienda oficiales, sin ningún examen extra por fuera, ni mío, de nadie. Se robaron desaparecieron, fíjate, voy a usar la palabra decente, desaparecieron 400 mil millones de dólares que le entraron por petróleo. Todo el mundo se benefició de eso. Y cuando digo todo el mundo, quiero decir políticos del PRI, del PAN, gobernadores, secretarios de Estado, presidentes municipales, dirigentes del PRI, dirigentes del PAN. Todo el mundo se benefició. Bueno, nosotros también nos construyó una barda ahí en Tula que debe ser motivo de orgullo. Nos construyó una suavicrema allá en la Ciudad de México, en la entrada al parque de Chapultepec, y yo no recuerdo nada más que nos haya tocado de esos 400 mil millones de dólares en 6 años, Vicente. ¿Cómo no lo van a extrañar? Todo el mundo robaba. Hay que ver, Felipe, hay que verlo en su yatecito. Yo te he dicho, yo estuve en su chalecito estilo suizo, en Ayapango, que es un municipio fronterizo con Ameca Meca, ahí en la entrada del Popocatépetl, en las faldas del Popocatépetl. Es un chalecito suizo, Vicente, y yo no estuve, pero José Gutiérrez Vivó, con el que yo trabajé en ese momento, él pasó a su mansión ahí en la colonia de las Águilas, en la Ciudad de México, que era primero una residencia pequeñita, la verdad, normal, que pudo haber robado, sí, para comprarla, pero yo recuerdo muy, muy bien cuando José Gutiérrez Vivó nos platicó a otro compañero que trabajaba, él y yo trabajábamos. Mi amigo era el subdirector que hacía trabajo de director de Diario Monitor. Yo era el coordinador general de información de Diario Monitor, el periódico de José Gutiérrez Vivó. Cuando nos platicó, cuando descubrió, a él lo metieron a la casa de los trabajadores domésticos, Vicente, y curioso cómo es, así como tú, como Jaime o como yo, José Gutiérrez Vivó se dio una vueltecita por la casa y descubrió una entrada secreta que daba a una mansión. Esos son los panistas, Vicente. Esos son paseando en yate, paseando por todo mundo con impunidad. ¿Cómo no lo van a extrañar? Pero fíjate, yo voy a levantar otra pregunta para que dices tú, para dejar la víbora chillando la mañana de este jueves 30 de septiembre de 2025 en Sin Censura. Sí,
Si se concreta la vuelta, no solo es una pregunta, si se concreta la vuelta de Felipe Calderón Hinojosa al PAN, deberíamos concretar el regreso de Andrés Manuel López Obrador a Morena. Yo lanzo esa pregunta, Vicente. Si este tipo que fue un ladrón va a regresar al PAN, ¿por qué no regresar al presidente Andrés Manuel López Obrador a Morena? ¿Por qué no pedirle que salga de su retiro? Y tenemos un choque de trenes, por decirlo así, que la verdad es que no hay de trenes, porque López Obrador es 1.000.000 de veces superior. No, ni siquiera hay comparación, Vicente, a Felipe Calderón Hinojosa. Hay que ver el régimen, hay que ver las estadísticas de cada uno, hay que ver a cuántas millones de personas sacaron de la pobreza, hay que ver las trampas que hacía Felipe, que cambiaba nombres de municipios. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Metlatónoc, les cambian, los dividen, creaban nuevos municipios para desterrar a la pobreza, engañándonos. Hay que ver todo lo que hizo Margarita Zavala Gómez del Campo, hay que ver el trabajo de Beatriz Gutiérrez Müller, o Müller, como quieran decirle. Yo planteo eso, Vicente, lo planteo a ti, se lo planteo a la audiencia de Sin Censura. Si regresa Calderón, ¿debemos regresar Andrés Manuel López Obrador? Pues sí, ¿no? Aunque les arda a los odiadores y les arderá mucho si se diera, y se tiene que dar porque va a regresar a promover su libro muy pronto, ¿no? Eso fue lo que nos prometió. Paco, Jaime. Sí, absolutamente, Vicente, absolutamente. Yo lo planteo porque digo, la verdad, los panistas están seguros de lo que están haciendo, pero mira, cuando esta dirigente local panista, Luisa Gutiérrez Ureña se llama, ¿no? Plantea el regreso de Felipe Calderón, yo digo, la verdad es que te das cuenta que perdieron 6 años del gobierno López Obrador, el PAN en general, y el PRI también. Perdieron 6 años atacando, conspirando contra López Obrador. Han perdido poco más de un año conspirando y atacando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No han formado un solo líder, Vicente. No tienen, lo dijo ayer con claridad la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No tienen un proyecto, no tienen un programa de trabajo. Claro, van a regalar iPhones del más a, creo que cuesta como 28,000, 30,000 pesos, porque además se ven codos, pero no hay una formación de líderes, no hay una formación de cuadros, lo que hay es una cúpula. Y mira, ahora otra vez voy a citar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es una cúpula de ladrones. Ayer le pegó con la cubeta a Ricardo Anaya Cortés, le pegó, pero durísimo. 6 años se la pasó huyendo este ladrón, este tipo que recibía moches, que hizo tranzas en Querétaro, que no declaró empresas de su esposa, que se dedica al outsourcing, es decir, a la falsificación de facturas para comprobar en Hacienda. Entonces, no han hecho nada, Vicente, no ha hecho nada el PAN. 7 años la ha pasado conspirando contra la 4T, y en esos 7 años no formó un solo líder. Regresó, y mira, voy a decir lo que decía Felipe Calderón, que ahora quieren regresar. El PAN está atrapado en una cúpula de ladrones, y él mencionó a Jorge Romero Herrera, a Ricardo Anaya Cortés, a Marco Cortés, también hay que decirlo, ¿no? ¿Quién jaló? Vicente, el maestro Paco se congeló. Sí, perdimos al maestro Paco Cruz. Así estará el internet en ciertas partes de México, así como en donde vive el maestro Paco Cruz. Oye, Jaime, mientras regresa el maestro Paco, no sé cómo lo vaya a tomar la audiencia, pero permítanme decir que le deseo lo mejor a Pedro Ferriz Híjar, al hijo de Pedro Ferriz Tecón. Ayer Pedro Ferriz Híjar escribió: estimado auditorio, por causas de fuerza mayor no podré hacer noticiero el día de hoy. Al parecer traigo un infarto o un derrame y tengo que ir a checarme de manera urgente. Gracias a todos por su comprensión. No sé
exactamente qué haya pasado, es el último mensaje que subió a redes sociales. Si es una situación de emergencia como la que menciona Pedro Ferriz Híjar, pues le deseamos que no pase a mayores y le deseamos una pronta recuperación, por más que uno se pelee por cuestiones políticas, por más que uno se agarre del chongo, pues una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no me chingues, para que entendamos que una situación política, una situación profesional no tiene que ver nada de lo personal y al menos yo desde aquí le mando los deseos de una pronta recuperación y ojalá que no sea ni derrame ni infarto y que sea solamente un susto, porque ayer estaba viendo que había cancelado su noticiero, su informativo, y bueno, pues ya lo dije, mi querido Jaime, te dejo otros temas sobre la mesa, si te parece, para que los vayamos comentando. Por ejemplo, el tema de los dineros. El Pleno del Senado aprobó en lo general la Ley de Ingresos 2026 con 79 votos a favor y 37 en contra, estableciendo ingresos por más de 10 billones de pesos para el próximo ejercicio fiscal. Mi querido Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días. Mucho gusto en verlo. Gracias por vernos. Usted. Muchas gracias. Digo desde todos lados y ahora está aquí. Muchas gracias. Y a ver si me toca ver entre unas personas. Sí, mire, me tocó. ¿Cómo se llama usted? Ana Jiménez. Gracias, Anita. Mucho gusto. Es un placer, ¿eh? A sus órdenes. Muy buen trabajo, ¿sabe? Muchas gracias. No, ni sé qué decirlo. Muchas gracias, Anita. Que le vaya muy Aquí bien. estamos a la orden. Ya estamos con los likes. Muchas gracias, muchas gracias. Hay que darle like. Muy bien, Gracias, gracias, Anita. Nuestra gente aquí a las afueras del Consulado General de México en Chicago, mi querido Jaime, acercándose a saludar y dejar la buena vibra, precisamente. Es muy hermosa nuestra gente. Sí. Es muy hermosa, la verdad. Yo quiero tanto a nuestra gente porque, ¿sabes? Son gente que jamás te va a decir las cosas que no sienta y cuando se acerca, no. Cada vez, a mí, porque yo no soy tan famoso como tú, ni como el maestro No, hombre. Paco, ni como el maestro Paco Cruz. El maestro Paco Cruz es famoso de verdad. Pero a mí me tocó, ¿sabes qué? En la feria del libro me regalaron un chocolatito, una barrita de chocolate, me regalaron caramelos. Por fin probé algo de la fama, querido Vicente, que tú y el Paco Cruz tienen. Oye, pero regresando a lo que estábamos, le voy a pedir a Ceci que, por favor, que quede bien grabado las palabras que le dedicó el señor Vicente Serrano a Pedro Ferriz Híjar. Me recordó una vieja película francesa que se llama Ni contigo, pero ni sin ti. Es decir, era que nos peleamos, pero ¿estás bien? ¿Estás bien? Así, como la película francesa de Ni contigo, ni sin ti. Qué extraña la relación de Vicente Serrano con Pedro Ferriz. Pues es que no, estarás de acuerdo que no estamos peleándonos a muerte, ¿no? Digo, Ah, a lo no. mejor no es recíproco esto, ¿no? A lo mejor no sería lo que recibiría yo de regreso, pero me consternó leerlo en redes sociales, me lo recordó Paco hace un rato y dije, pues, ¿qué dice uno? Pues que se recupere pronto, ¿no? Así sea Pedro Ferriz Híjar, así sea Felipe Calderón, así sea el que sea, uno no puede ser lo que no es y acá somos buenos vatos, buena gente, mi querido Jaime. Aunque no nos vayamos al cielo. Ah, Aunque no. no, porque dudo mucho que tú y yo nos acepten. Oye, anécdota. Fíjate que fui a la iglesia, no voy a decir por qué razón, allá en el pueblo mágico en donde tienen su casa, y me encuentro una tía y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Van a salir corriendo los santos. ¿Ya ves? ¿Así? ¿Ya ves? Oye, mi querido Jaime, fíjate que no me había dado cuenta que ya hay un comunicado. Fíjate, estaba revisando esto del Gabinete de Seguridad
el Gabinete de Seguridad en torno a lo de Simón Levy. Dice, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional, el día de ayer el gobierno de México fue notificado por las autoridades de Portugal sobre la detención de Simón N., derivado de una notificación roja de Interpol debido a la existencia de 2 órdenes de aprehensión vigentes en su contra relacionadas con procesos penales por delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra, así como por amenazas y daño en propiedad ajena. El Tribunal de Apelaciones de Lisboa ordenó su libertad imponiéndole medidas cautelares, entre ellas permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas. El gobierno de México mantiene comunicación con las autoridades de Portugal para dar seguimiento al caso conforme a los mecanismos de cooperación jurídica y de extradición internacionales. Por si hacía falta una confirmación de que sí se encuentra en Portugal Simón Levy y no en Washington, como se la tragó todita Luis Cárdenas de MBS en ese enlace que hizo con Simón Levy, pues ahí está lo que dice el Gabinete de Seguridad del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Jaime. No, 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 y además Luis Cárdenas hoy en su columna en el Burriversal asegurando que la gente se le echó encima cuando él lo único que hizo es hacer lo que cualquier periodista profesional hace, confirmar, verificar la información. Híjole, Luis Cárdenas, pues si así verificas la información, estamos jodidos. Mira, yo soy de la vieja escuela. Cuando, cuando éramos reporteros y andábamos a patita, nos decían, ¿estás seguro que eso declara eso? Porque en la vieja escuela te decían, aun si te mientan la madre, ve a confirmar si es verdad que te lamentaron. Así, así es. Y se confirma no una, sino varias veces. Se compulsan fuentes, se habla, dice, ¿es cierto o no? Y luego, además, uno tiene que poner sobre la balanza, a ver, ¿quién está diciendo que está vivito y coleando en Washington? Carlos Alarraqui, el propio señor que dice que sufrió un atentado, el señor Simón Levy, y que anda rete bien, rete contento en Washington. ¿Le voy a creer a eso o le voy a creer a un comunicado oficial de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México o a la Presidenta de México o a la Interpol que después emitió un comunicado, sí, con ciertos errores en fechas, fue ahí un dedazo de alguien, pero sin duda alguna era un comunicado de la Interpol. Aquí son ganas de no querer corroborar la verdad, porque la verdad les ha dolido. Y a mí me resulta patético que personajes como Alarraqui, personajes como Luis Cárdenas, están enfurecidos porque resulta ser que el señor Simón Levy los engañó y ellos se la tragaron enterita. Ahora, qué ridículo, qué ridículo. Ahora, ¿con qué cara? Y Luis Cárdenas encima dice, yo hice lo que cualquier periodista hubiera hecho, corroborar, pues lo corroboraste bien, hermano. Te la dejaron ir. Simón Levy te la dejó ir y lo mismo, hubieras visto el show, no sé si viste el show de Alarraqui, yendo en el programa, primero tienen la entrevista. Y luego cuando están, la que le dicen la Shrek, que es la sobrina de Felipe Calderón, estaban al aire y regresa a la red y dice, ¿qué creen que me acabo de entrar? Dicen, ¿qué, Carlos? Que en presidencia, la presidenta ha dicho que la conversación que yo tuve con Simón Levy era de inteligencia artificial. Y todo el mundo, están locos en Palacio Nacional, ya nadie por eso les cree, ¿no? Y a partir de ahí fue un espectáculo, un esperpento, porque ellos decían, celebrando que el gobierno de México lo hubiera cagado, presuntamente cagado, señalando que era mentira la detención. Y entonces uno dice, ¿en qué mundo paralelo viven estos güeyes? ¿De verdad? ¿En serio? Y ahí te das cuenta la enorme diferencia que nos separa, Vicente. Y vuelvo al caso de este señor Pedro Ferriz Híjar. Te he puesto una cosa, el día que a ti tú entregues los tenis y yo también entregue los tenis, estos cabrones van a bailar sobre nuestra tumba. Estoy seguro, estoy seguro. Y nosotros, la verdad, a mí me va a ser indiferente el día que se bajen de los caballitos esos señores. Es lo que nos diferencia y estoy de acuerdo contigo, querido Vicente.
al maestro Paco de regreso en el sistema. Maestro Paco, pensé que te habían abducido los extraterrestres. No, mira, es como estabas platicando, sabía que venía el tema de Pedro Ferriz, fui a consultar a Pedro Ferriz Santa Cruz, que tú lo conoces. Maestro Paco, ¿dónde está? Otra vez se fue ¿Ves? Paco. Está batallando con la luz, con la electricidad, y si se va la electricidad, pues no hay internet. No, Vicente, esos son los extraterrestres del 3 y Atlas, que ya están cerca y lo van a abducir. Me han dicho, fuentes bien informadas nos han dicho que están codiciando llevarse al maestro Paco Cruz, los extraterrestres. Permítanme que va pasando La bomberiza. la bomberiza. Oye, maestro Jaime, pues veo también a los medios de comunicación en Estados Unidos muy pasguatos, ¿no? En torno a estos operativos de ICE, entrevistan a los personajes, a las autoridades, y básicamente replican lo que quieren las autoridades decir. El director de ICE en Chicago dice, no estamos llevando a cabo estos operativos con un perfil racial, cuando es evidente, y escuchas a la CBS en radio, pues dice aquel que, pues que no, y hasta ahí. No hay una confrontación de fuentes, ni de ideas, ni de hechos, ni de nada que se le parezca, como esta señora que estaba entrevistando a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que vuelve a mentir cuando asegura que hay comunidades de inmigrantes, hace referencia a hermanos y hermanas haitianas, y dice, y comen perros y gatos. Y Wow. dices tú, lo dice para asustar, obviamente, a la gente que está viendo y escuchando la entrevista, pero son mentiras. ¿Cuándo los periodistas van a confrontar a estos personajes con los pelos de la burra en la mano? No estoy diciendo que se peleen, que se agarren a trancazos, pero pues no le puedes permitir a los que ostentan el poder nada más decir por decir. En este caso, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que además asegura que está bien que se incomoden los blancos cuando llegan personajes que no hablan el idioma y que viven más de los que pues seguramente él tiene en su cabeza como promedio en una casa, que tienen razón de poner el grito en el cielo, de pegar de gritos, cuando llega alguien con el que no comparten o con la que no comparten valores, idioma, ideas. No, pues, ¿a dónde estamos llevando a este país? Un país precisamente construido en las diferencias y en los diferentes grupos que han hecho de este su hogar. Pero bueno, la diferente visión de los que hoy gobiernan Estados Unidos y los padres fundadores de este país, de esta patria, mi querido Jaime. Fíjate que este tema es un tema de larga data que tiene que ver con un fenómeno que viene de hace mucho tiempo. Me refiero al tema de la segregación racial en los medios de comunicación de Estados Unidos. Estados Unidos, sobre todo a medios como The New York Times, Washington Post, pero sobre todo The New York Times, durante mucho tiempo se les acusó de ignorar el drama, por ejemplo, que aquejaba a la comunidad afroestadounidense, porque cada vez que había escenas de maltrato policial, de brutalidad policial contra la comunidad afroestadounidense, para ellos no les valía la pena reportar eso. Y durante mucho tiempo se fueron acumulando pues esta serie de protestas al interior del New York Times, a tal grado que en medio de las protestas de los propios periodistas, el periódico se vio en la obligación de revisar su política y decir, es cierto, lo lamentamos, a partir de ahora vamos a tener una
una visión más amplia, menos estrecha de lo que es la realidad política, demográfica, social de Estados Unidos. Pero no se llegó el trumpismo. Y nuevamente, bajo la era de Donald Trump, medios como, no solamente como The New York Times, el Washington Post, todos los medios que ahora controlan, amigos de Donald Trump, solamente hay que ver la serie de batallas que ha librado Donald Trump para que amigos de él se hagan con el control de las grandes cadenas de televisión. Hoy, el lobby judío ya tiene bajo su control una enorme cantidad de medios de comunicación, productoras cinematográficas, periódicos, estaciones de radio, incluso TikTok. Acaba de haber una operación mediante la cual también ese lobby judío se ha hecho con el control de TikTok. En Estados Unidos estamos reingresando a esa era de segregación racial, donde el dolor de los hispanos, el dolor de los afroestadounidenses importa un carajo, sobre todo de los inmigrantes, porque, y esto en qué convierte a medios como The New York Times y como Washington Post y todos los medios, pues en cómplices de de una embestida de corte racial, de corte supremacista. Es lamentable lo que está pasando en los medios de comunicación de Estados Unidos. Y luego, lo más irónico del asunto es que cada año, cuando el Departamento de Estado elabora sus reportes sobre libertad de información, libertades, quién viola más los derechos, se dan el lujo desde el Departamento de Estado de decir: México viola los derechos, se irrespetan los derechos. Por el caso de Reina Aide, que la presidenta no le da la palabra en las mañaneras, así cosas por el estilo que no te las crees, ¿no? Y entonces yo desafortunadamente creo que Estados Unidos está viviendo sus horas más bajas. Yo creo que si los ciudadanos de Estados Unidos no hacen algo rápidamente, se va a consolidar ahí una plutocracia. De hecho, ya para mí hay una plutocracia de gentes como Donald Trump. Donald Trump en los 9 meses que lleva se ha enriquecido como nunca. Sus hijos hoy son multimillonarios. O sea, se están repartiendo el país, hacen lo que se les pegue la gana, él ya coquetea con la posibilidad de un tercer mandato, y en ese contexto, ¿tú crees que la prensa estadounidense va a tener el valor, los arrestos de denunciar las atrocidades de este personaje? No se atreven, porque están muertos de miedo. Hay periodistas que han sido despedidos de sus trabajos, hay agentes del FBI que han sido despedidos. Se ha metido con todo mundo, con jueces, con fiscales, con periodistas, con comediantes. Se ha metido con todo Dios Donald Trump, porque es el nuevo emperador de Estados Unidos. Y en ese contexto comprenderás que si hay algo que no puede existir es la prensa libre e independiente. Y ahora Así dejo es. hablar al maestro Paco Cruz porque no quiero que me lo secuestren de nuevo cuenta los extraterrestres. Paco, batallando con las conexiones, pero ya te tenemos de regreso. Sí, Vicente, fíjate lo que estaban hablando y a propósito de tu ida a Chicago, que es para documentar toda esta Gestapo en la que se ha convertido el ICE o la Policía de Migración, de Aduanas y Migración. La realidad es que siempre ha habido estereotipos, siempre lo va a haber. Hay una clase estadounidense, sobre todo de la clase muy alta, que va a mantener esos estereotipos, pero hoy con Donald Trump y J.D. Vance nos están intentando, no solo, o están promocionándonos como gente estúpida y sin educación, sí, pero ahora nos están tratando de ver como salvajes, nos están tratando de arrinconar en un sentido para que la clase blanca en general que apoyó a Donald Trump, aquella de MAGA, nos vean como salvaje, más allá del racismo, más allá del clasismo, hay estereotipos para segregarnos, como decía Jaime. Sí hay en J.D. Vance o J.D. Vance y Donald Trump
una idea de que la sangre blanca puede predominar en Estados Unidos, aunque Y Estados qué Unidos el tontería, mismo. y qué tontería, Sí, ¿no, Vicente. Paco? Porque él está casado con una mujer de origen indio que profesa la religión hindú. O sea, es una locura total. Bueno, Vicente, nada más hay que recordar quién era Adolfo Hitler. No era ario, no era de sangre pura, de lo que ellos llamaban entonces sangre pura, no era alto, no era rubio, hay que ver, y esa es la ideología que profesa J.D. Vance, que es un tipo estúpido verdaderamente, pero te digo, ahora es más allá de los estereotipos tradicionales para segregar al talento hispano, como llaman ellos, al talento asiático. No, hay la idea de encasillarnos en el salvajismo. ¿Para qué? Para que esa gente de Estados Unidos que apoya a MAGA apoye las redadas, estas redadas violentas, salvajes, apoye esta política estadounidense de que hay supremacía de sangre, que hay supremacía del color de piel. Así que sí hay una política preocupante. Seguramente ahora con la cónsul general de México en Chicago vas a ver muchas cosas de estas, Vicente, pero es interesante lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Chicago, por ser un estado demócrata, por tener ciudades como, discúlpame, Illinois, por ser un estado demócrata, Chicago, por ser una ciudad demócrata, vas a tener oportunidad de ver verdaderamente cómo nos están encasillando y cómo, además del color de piel, cómo de estereotiparnos como salvajes, vas a descubrir que todo esto va más allá de eso y que los agentes de ICE están en otro tono, también, no solo para segregarnos a nosotros, para segregar a los demócratas, Vicente, que todo esto entonces también tiene un sentido político con miras a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que están lejos, pero no tanto, Vicente, como parece. Les voy a presumir un saludo que me mandó un amigo desde Chucándiro. Esta es una sorpresa. Le agradezco a don Carlos de Sin Puntos ni Comas Informa, porque estuvo visitando a un amigo que me mandó un saludo para que vean que yo me muevo, para que vean el nivel que me cargo. Casi, casi cercano a los ángeles y a los santos. Échelo, Ceci. ¿Tendrá por ahí el saludo, Ceci? Alfredo Pistolas y él me está platicando de ti, maestro, que te conoció en Chicago. Padre, un saludo para Sí, Vicente Serrano. Vicente, un saludo. Yo no he tenido mucha oportunidad de platicar, pero tú unas 5 veces me recibiste en Telemundo. Y por ahí me has echado porras también cuando hay comentarios, por ejemplo, el padre Jesús Aguilar, un viejito de 92 años que se la pasa besuqueando a los de TV Azteca y el pariente de Salinas Pliego. Y me defendiste porque él decía que yo no tenía por qué traer la pistola. Y pues que venga el cabrón, a ver si con un rosario se quita los balazos que le van a tirar. Y le pagan a las 2 de la mañana allá a la punta de un cerro. Sí, Vicente, que Dios te bendiga mucho. Le decían Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero déjame ver si voy a... Para que veas, Jaime, hasta bendiciones me mandan. Y luego tú me dices que no, no nos vamos a ir al cielo. ¿Cómo no? Si ya hasta el padre Pistolas, en lugar de decirme saludos, cabrón, me mandó una bendición. Ya es ganancia, mi querido Jaime Hernández, mi querido Paco Cruz. Le mando saludos mando saludos al padre Pistolas. Y bueno, mientras llega la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la conferencia de prensa matutina, antes de que nos despidamos, a ver, déjenme revisar entre los temas que tengo por aquí. El tema, el tema de los dineros, del presupuesto que se aprobó en el Senado, trae patas para arriba a la oposición, trae patas para arriba a la oposición. Estaba viendo cómo
¿En dónde es? En Excelsior. Alistan cambios al presupuesto 2026, tijeretazo de 18,000 millones de pesos al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Corte. Morena en la Cámara de Diputados anunció reducciones a los recursos solicitados por organismos autónomos con el fin de reasignarlos a cultura, educación, campo y obras carreteras. Por su parte, el Senado aprueba ingresos por más de 10 billones de pesos. Pues la oposición está peleada con todo lo que mueva Morena y no van a estar de acuerdo ni siquiera en eso, en apostarle a la cultura y a la educación. Mi querido Jaime, un comentario para cerrar sobre lo que ha quedado en la mesa o sobre el tema que tú quieras poner. Mira, hoy nace una organización en Estados Unidos que se llama Defiance.org, o sea, desafío.org, desafía a Donald Trump. Al frente de esta organización están ciudadanos como Robert De Niro, en la que dice literalmente: no puedes quedarte de brazos cruzados esperando a que pase la locura y la crueldad en nuestra nación. Tienes que levantarte y luchar. Es el llamado a la lucha, a la batalla que está lanzando personas como Robert De Niro contra la locura que ha llegado a la Casa Blanca. Es una campaña que se atreve a encabezar. Aquí la tenemos, es desafía a Trump, desafiemos a Trump juntos todos. Es la primera vez que alguien se atreve a alzar la voz como contra Donald Trump, y espero que al llamado de Robert De Niro respondan más ciudadanos de buena conciencia que están hartos. Hay gentes que están sufriendo de hambre, hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que está a punto de perder el seguro médico o que se les han disparado las primas médicas, hay gente que está sufriendo persecución por el color de su piel, las redadas contra los inmigrantes, los despidos increíbles, la entrada de la inteligencia artificial que han impuesto los grandes ricos para correr gente de instituciones como Amazon, como de todas las grandes corporaciones. Y la gente, según en opinión de Robert De Niro, tiene que levantarse y alzar la voz. Se me hace un llamado desesperado de Robert De Niro contra todo lo que está ocurriendo, contra esta guerra civil soterrada que ha afectado mucho a nuestra comunidad migrante, a la clase trabajadora, a la clase media, incluso a aquellos ciudadanos que votaron esperanzados por Donald Trump. Yo me quedo con este llamado de Robert De Niro. Insisto, dice: no puedes quedarte de brazos cruzados esperando a que pase la locura y la crueldad. Tienes que levantarte y luchar. Y que no se nos olvide apoyarte a las 2 de la tarde, mi querido Jaime, y también en tus redes sociales. Así es, en Jaime Journo, y los espero a las 14 horas con mi querido, el gigante que tengo como editorialista, no mamadas como Luis Cárdenas, Loret de Mola, o todos los editorialistas. No, yo tengo un auténtico editorialista, se llama Yago Batusay, es capaz de discernir, de descuartizar en 5 ladridos cualquier comentario editorial, y a las 19 horas con el maestro Paco Cruz, Tesoro Sensual de la Nación, y el maestro Norman Pearl, que se quedó dormido esta mañana, se quedó dormido. Le dimos permiso, el maestro Paco y yo, a Norman para que se quedara dormido bajo las cobijitas. Tiene compromisos, no seas así, Jaime, tiene compromisos. Oye, mi querido Paco, tu comentario para cerrar y obviamente tus redes sociales. Vicente, no, mira, sí, 10.1 billones de dólares el presupuesto, la ley de ingresos, ingresos de pesos. De pesos, discúlpeme, 10.1 billones de pesos, la ley de ingresos para el próximo año. Pero ¿por qué están pegando de brincos a la oposición, los opositores, al presupuesto general del paquete económico que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Van a bajar los ingresos para los partidos políticos, Vicente y Jaime, van a bajar, y eso les va a doler en el alma. Van a poder robar un poquito menos, Vicente. Yo, ya sabes, @Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y hay que empezar
a recortarle los ingresos a los partidos políticos, a Vicente, a todos. Son una carga para este país. Así es, mi querido Paco, mi querido Jaime, estamos al pendiente. Un abrazote mientras a nosotros ya nos está ganando el frío, estamos buscando un champurrado, un cafecito, pero por obvias razones, los vendedores que siempre se ponían al frente del consulado hoy no están. Siempre hay aquí que la señora de los tamales, que el señor del café, hoy no hay nada. Pues con justa razón, Pues el sí. miedo, el miedo. Les mando un abrazo, mi querido Jaime, mi querido Paco. Estamos al pendiente. Saludos desde acá, desde la Ciudad de los Vientos, desde Chicago, Illinois, desde donde le pido a usted que nos